para conocer una nueva etapa de Proactic. Bienvenidos a Proactívate con Francisco Duarte. Es hora de proactivarse, así que todos a proactivarse, ¿está bien? Es hora de compartir a través de nuestros excelentes invitados sus trayectorias profesionales, sus recorridos que han tenido que hacer para estar donde están en estos momentos y poder compartir con ellos sus destacadas experiencias, trayectorias, casos de estudios, prácticas profesionales y personales en tres mundos de grandes posibilidades, que son los tres mundos que Proacti ha decidido desarrollar para los próximos años: liderazgo todoterreno, calidad de servicio y coaching organizacional. Así que bienvenidos todos nuevamente a Proactívate. Le damos las gracias a todos los que se están conectando en esta transmisión. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live y por Instagram Live a través de las cuentas de Duarte Francisco 11 por Facebook y @Proacti Consultores por Instagram. Así que bueno, gracias nuevamente a todos. Saludos a esta maravillosa videoaudiencia, al equipo maravilloso de Proactic. Gracias también por seguirnos en nuestro canal de Proactívate. Los invitamos a suscribirse, a dejar sus comentarios, opiniones, preguntas a nuestros invitados, de manera tal de poder hacer del canal de Proactívate un canal interactivo, un canal también de aprendizaje, y poder hacer todas las preguntas y consultas que tengan a bien hacer. Bueno, estamos hoy muy contentos en esta casa porque tenemos a una persona muy especial. Realmente yo les voy a confesar lo que yo sentí cuando comencé a conversar con Luis Pulgar Finol, que es nuestro invitado al día de hoy. Yo sentí como si estuviese hablando con Peter Drucker, y me disculpan la comparación, Luis, pero realmente es una persona que tiene abundante experiencia profesional, tiene cantidad de ideas, cantidad de proyectos, cantidad de iniciativas, y realmente me sentí sumamente honrado y satisfecho de poderlo conocer y poder establecer este vínculo con Luis. Porque siento que tiene un gran valor y muchísimas cosas que aportar. Luis dice en uno de sus libros o en uno de sus artículos, repitiendo una frase de algún autor, dice: nadie da lo que no tiene. Y en este caso Luis tiene mucho que aportar. Es decir, realmente Luis es una persona que lo he podido ver a través de su conversación y a través de todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Tiene mucho que crear y proponer. Luis es un consultor y asesor estratégico a nivel internacional. Es autor del libro Verdadero Business Partner, cómo recursos humanos puede ser un auténtico socio del negocio. Actualmente es vicepresidente ejecutivo en TV Novedades, consultor internacional en recursos humanos, planificación estratégica. También se desempeña como asesor del board y member del board del Bonum Coaching, que es una empresa también súper interesante, desarrollando actividades aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida. De profesión es ingeniero industrial, graduado en UCAP, y tiene también toda una trayectoria importante. Ha desarrollado proyectos para más de 25 empresas en 9 países. Parte de su experiencia ha sido reseñada en un libro que se llama 8 prácticas de compañías excepcionales, que ha sido también publicado a través de Jack Fixen, como ustedes saben, que es un reconocido como el padre del análisis y medición estratégica de capital humano. Ha hecho un caso de estudio exitosísimo a través de una promoción de impulso de tiendas que él va a conversar también a través de justamente TV Novedades en Colombia en estos momentos, y ha desarrollado pues, como consultor experto en muchas áreas. Actualmente es consultor experto para Arthur Delay, es profesor universitario en la Universidad Sergio Arboleda,
y a nivel de posgrado. Y bueno, me une también con él el hecho de que es ingeniero industrial y mi hija también es ingeniero industrial. Así que para mí es toda una fuente de información importantísima y agradezco altamente este privilegio de tenerte hoy en nuestro programa y el micrófono es tuyo, Luis. Muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias por esa presentación tan generosa. Y estoy aquí listo para compartir con todos los colegas y contigo, con Bárbara. Y gracias, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Luis. Gracias. Para nosotros es un verdadero privilegio. Y justamente el tema que nos trae tiene que ver con el siguiente título, de socio a líder de negocio. Ese es el título que acordamos para esta entrevista. Luis, ¿qué debe hacer un profesional de recursos humanos para ser un verdadero socio de negocio? Bueno, hay unas cuantas cosas que hacer, pero la primera de todas es no verse a sí mismo como la persona como de recursos humanos. Yo no soy la persona de recursos humanos que está sentada en este directorio. Yo soy un líder de negocio que está sentado con otros líderes de negocio, dándole impulso a una empresa, dándole impulso a una organización para salir adelante, para tener cada vez mejores resultados. Entonces, ese es el primer requisito, verse a uno mismo como una persona de negocio que está pendiente de lograr resultados para el negocio y no simplemente como la persona de recursos humanos para los temas de recursos humanos que están allí. Por supuesto, la experticia en esa área es parte del valor agregado que uno puede tener en un directorio, pero es muy importante verse a sí mismo de una manera integral. De acuerdo. Entonces, eso es un factor fundamental. Y fíjate que yo te pregunto sobre el tema de recursos humanos, Luis, pero leyendo también todo lo que tú has venido escribiendo pues, sobre este tema, me gustaría preguntarte, ¿cuál es, en tu opinión, la denominación más adecuada justamente para la gerencia de recursos humanos? Porque si estás planteando la necesidad de que se conviertan en socios del negocio y que asimismo no se vean exclusivamente como personas que generan, ¿verdad?, ciertos procesos, vamos a llamarlo así, tradicionalmente vinculados a eso que llamamos recursos humanos, yo te preguntaría, y esto es algo que he venido también conversando, ¿cuál, en tu opinión, es la mejor denominación que para una organización puede asignarle a eso que comúnmente se llama gerencia de recursos humanos? Bajo esta perspectiva. Esa pregunta me gusta mucho porque me permite explicar una idea que yo que he tenido al respecto hace mucho tiempo. El título de esta reunión viene en parte porque yo escribí un libro sobre cómo ser un verdadero business partner e insisto en la palabra verdadero porque hay muchas organizaciones donde el cargo de recursos humanos se llama business partner de recursos humanos y este es algo que viene de los años finales de los años 90 cuando Dave Ulrich creó ese concepto y le dio nueva vida al trabajo de recursos humanos en las organizaciones para que de verdad diera una contribución. Ya en los años 90 el cargo de recursos humanos estaba de capa caída en las empresas, ¿no? Y la tendencia era que hubiera desaparecido porque muchas cosas de las que hacía se estaban automatizando, otras cosas no hacían falta, etcétera. Entonces, la tendencia era desaparecer y como en todos los sitios donde alguien no contribuye al valor agregado, pues termina por desaparecer. Entonces, Dave hizo este cambio conceptual de decir, mira, nosotros sí podemos contribuir como un socio de negocio, le dio esa denominación y esa denominación caló, se puso de moda y en muchos sitios se llama así, pero en la realidad hay esas mismas empresas que lo llaman así, no funciona como tal, ¿no? Y por eso es que en el libro, bueno, yo traté de escribir en un esquema de 8 principales temas, que es lo que tiene que hacer una persona para ser un verdadero business partner. Ahora, viendo a lo del nombre, a mí me da igual el nombre, o sea, me parece que eso no tiene ninguna importancia, ¿no? En algunos sitios se llama recursos humanos, en otros sitios se llama gestión de personas, que si capital humano, que si talento humano se ha puesto de moda últimamente, gestión de gente,
etcétera. A mí me parece que eso no tiene ninguna importancia. Se puede llamar de cualquier manera. A mí me gusta más recursos humanos porque me parece que identifica más tradicionalmente al área de la materia y las personas muchas personas que yo respeto mucho, que han desarrollado su trayectoria en esto, lo siguen llamando así, pues porque ese no es el punto. Se puede llamar como sea, lo importante es que haga lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es contribuir al éxito de la organización, contribuir efectivamente al éxito del negocio. Eso sí es lo importante. Entonces, bienvenidos todas las denominaciones, ya vendrán otras y se pondrán de moda y saldrán algunas viejas y volverán, pero lo importante no es cómo se llame, sino lo que hagan. Correcto, ¿no? Y por eso justamente hacía la pregunta, por lo siguiente. Claro, en el mundo este del coaching, que es una área que atendemos, se dice que el lenguaje genera también realidades. Entonces yo me ubicaría, si yo me ubico como alguien de recursos humanos y digo, bueno, yo soy de recursos humanos y esa denominación a mí no me mueve emocionalmente, no me siento identificado, no está acorde con las nuevas tendencias, etcétera, pudiese, digo yo, Luis, también tener, en mi opinión, alguna influencia sobre mi desempeño interno. Ciertamente, tal cual como tú lo dices, lo más importante es la esencia, lo que ese grupo de personas que llámese como se llame, pues en este caso, esto que es lo que tú mencionas, hagan, ciertamente, ¿no? Sin embargo, te hacía esta pregunta porque quizás habías podido tener alguna digamos, una extrapolación, ¿no? De cuál sería la mejor denominación. Y esto es todo un tema, como tú sabes, bien trabajado, pues a nivel de qué mejor denominación puedo yo escoger para mi grupo de personas. Fíjate que en el caso de esto que tú dices, que el lenguaje crea la realidad, es totalmente cierto, pero no basta para crear la realidad, contribuye a crearla. Pero precisamente el trabajo que yo hice con el libro fue porque el nombre existía, se lo pusieron a muchas organizaciones en toda parte del mundo, pero no creaba ninguna realidad, porque seguían haciendo lo mismo de siempre. Ya, exacto. Y eso efectivamente lo importante es qué conductas van asociadas a ese cambio. Y justamente, ¿qué papel puede jugar esta unidad, llamémosla como tú lo planteas, recursos humanos, como impulsores de la transformación digital? Bueno, fíjate, la transformación digital sabemos que está en el tapete ahorita y que es fundamental. Entonces, no puede haber nadie, ningún profesional, no solamente de recursos humanos, sino de ninguna área que esté fuera de ese mundo, ¿no? Como tú lo hemos conversado, yo digo que no somos ni nativos ni tampoco somos inmigrantes digitales. Lo que somos ciudadanos digitales. Todos estamos aquí, queramos o no queramos, tenemos que ser parte de este mundo digital. Entonces, para poder ser parte de eso de verdad, tenemos que saber qué significa. En las empresas tiene que existir una agenda digital. ¿Qué es la agenda digital? Lo que tiene que hacer la empresa, el plan que necesita poner en práctica para estar al día en lo que requiere como organización para funcionar en este mundo digital. O sea, como ciudadano, digamos, empresarial, tú tienes que cumplir una característica y esa característica la vas a cumplir en la medida en que tú desarrolles una agenda digital. En el área de recursos humanos como tal, tiene que haber una agenda digital propia del área también para que dentro de esta orquestación pueda hacer su trabajo. Entonces hay dos agendas digitales, la agenda digital de la empresa y la agenda digital de las áreas. En ambas, recursos humanos tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque el área de tecnología e información, que muchas veces tiene que hacer la parte técnica de la implantación de la agenda digital, también sufre muchas veces del divorcio del negocio. O sea, no está alineada con las necesidades del negocio. Tiene que conectarse, tiene que ser también un business partner, tiene que ser también un socio del negocio. Por su naturaleza técnica, a veces esto se dificulta. ¿Qué hace recursos humanos en ese caso? Sirve como facilitador o conector de esta área con las demás áreas del negocio.
traduciendo muchas veces el lenguaje. La persona de recursos humanos tiene que ser políglota, tiene que hablar el lenguaje de finanzas, el lenguaje de comercio, el lenguaje de operaciones, el lenguaje de todas las áreas de la empresa para poder servir como conector, como facilitador, como integrador, ¿no? Y entonces así facilitar muchas veces la interacción de las áreas técnicas de tecnología e información con el resto de las áreas de la organización. Y entonces así se vuelve un facilitador de este proceso de implantación de la agenda digital. Eso implica conocimiento del negocio y conocimiento también de los temas digitales. Entiendo. Fíjate que es bueno, interesantísimo eso que planteas, porque realmente es justamente pues, uno de los principales desafíos que se tiene en este momento. ¿Cuáles son esos tres principales valores que en tu opinión deberían considerarse, ¿verdad? Para impulsar ese cambio de socio a líder de negocio. Bueno, a lo mejor te digo más de tres, pero te los digo rápido para que no te... Para empezar, mira, el valor básico fundamental es la integridad. O sea, tú tienes que ser muy honesto en todo lo que se refiere a tu trabajo, a tus relaciones, a tu interacción, etcétera, ¿no? Entonces, al tú ser una referencia de integridad, eso ya te da una ganancia en tu conexión con el resto de la gente que sin duda se va a mantener, ¿no? Ya, ¿no? Segundo, tú tienes que tener la capacidad de generar confianza en los demás, porque tú eres una especie de conector, de facilitador, como habíamos mencionado antes. Entonces, para que la gente te utilice o se apoye en ti para esto, tú tienes que generar confianza. ¿Cómo generas confianza? Bueno, primero siendo muy competente, ¿no? Tienes que ser una persona que de verdad sea creíble, ¿no? Que cuando tú hables, la gente dice, oye, si lo dijo esta persona es porque es verdad, porque él sabe de lo que está hablando. Después tiene que ser confiable, quizás es un poco redundante, pero confiable quiere decir que tú cumples lo que prometes. Si tú cumples, tú dices que una reunión va a empezar a una hora, empieza esa hora. Si dice que va a terminar un proyecto tal día, lo terminas tal día con unos estándares de calidad que ya tú prometiste. Y así sucesivamente. O sea, tú cumples. Después tienes que tener unas relaciones interpersonales óptimas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente te puede llegar en cualquier momento sabiendo que tú le vas a responder bien, con respeto, con empatía, etcétera, cordialmente. O sea, la cordialidad no es un plus, es parte integral de la necesidad. Y ser lo menos egocéntrico posible. O sea, tú no estás para promoverte a ti mismo. Entonces, cuando tú conjugas todas estas cosas, generas confianza, que es lo otro que es importante. Después tú deberías tener la capacidad de ser un poco coach de tus colegas, ¿no? Que si tú estás en un directorio, los otros colegas te pueden utilizar o tú tener ciertas competencias que los ayude a hacer mejor su trabajo. Entonces, eso también y sobre todo a generar resultados para el negocio, que es también lo que tú tienes que hacer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando tú preguntas, a veces te preguntan, oye, ¿qué indicadores de gestión vas a usar tú para medir la gestión de talento humano, de recursos humanos? Yo digo, mira, los indicadores de recursos humanos son los indicadores del negocio. Si el negocio va bien, recursos humanos está haciendo bien su trabajo. Y estos indicadores deben ser prospectivos, o sea, que te guíen hacia adelante, que te digan qué estás haciendo tú para lograr eso. Después todo lo demás que se gestionaba antes o que se utilizaba de indicadores, que si nivel de actividad, que si cuántos cursos diste, que si cuántos puestos hay, que si todas esas cosas son útiles, pero lo más importante es hacia dónde vamos, qué resultados de negocio requerimos y qué hace falta para lograr esos resultados de negocio. Así es, y que haya ese, como dices tú, esa integración con ese lenguaje de las áreas operativas, que es justamente ese dilema que tú planteas y ese divorcio que muchas veces se percibe entre lo que una unidad que tiene que promover, en este caso, pues
el talento, el recurso humano, la gestión de gente, muchas veces no logra pues, establecer ese match por las razones que más adelante podemos también conversar, ¿no? Fíjate que uno de tus Sí, artículos... mire, y me gustaría mencionarte un último punto que ahorita está muy en el tapete, que es el tema de la seguridad psicológica, ¿no? O sea, También, tú tienes que lograr contribuir muchísimo a que en la empresa haya un ambiente de seguridad psicológica, que la gente sienta que puede libremente expresar sus ideas, decir cómo se siente, aprender, preguntar si tiene que preguntar, decir lo que tiene que decir en un momento dado sin que tema por eso que va a pasar nada malo, sino todo lo contrario, que va a ser apreciado por eso, ¿no? correcto. Y ahorita se habla mucho de vulnerabilidad, que es que la gente se abre con mucho cuidado. Esto hay que hacerlo y manejarlo y gerenciarlo bien, pero sí es importante también, ¿no? Claro, ¿no? Y fundamental eso que acabas de decir, Luis, porque en generación de esa seguridad, yo también quiero generar en este espacio esa sensación de seguridad psicológica y por supuesto que invitamos a nuestra videoaudiencia que formule preguntas en el chat o en los diversos chats a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Zoom, para podértelas hacer llegar, ¿está bien? Y eso me parece fundamental. Voy a incurrir en algo que me han dicho pues, mi mentor, que no se debe hacer, pero no puedo desaprovechar no puedo, tengo que ceder a esta tentación que tengo en este momento. Es que están conectados, Luis, en esta entrevista, personas a las cuales también quiero reconocer, y sé que seguramente algunas se me olvidan, pero está conectado un gran amigo y colega que es Eduardo Martí. Saludos, Eduardo, gracias por estar conectado acá con nosotros. Un placer tenerte en esta Maestro, maestro. iglesia. Gracias también por acá. Ahí veo que está José Domingo Velázquez, también gran amigo, desde Santiago de Chile. José Ramos. Está también Marilena Cedeño, que es la rectora administrativa de la Universidad Metropolitana, de la UNIMED. Gracias, Marilena, por estar conectada acá en este espacio. Un privilegio tenerte acá con nosotros. Y bueno, así algunos que quizás seguramente acá, bueno, el mismo Hugo Urdaneta, que también es gran amigo de la casa, ha sido invitado recientemente aquí en Proactívate. Gracias a todos por estar en esta conexión, pues, ¿no? Y eso quería también destacarlo en términos de continuar edificando, ¿no? Este espacio. Bueno, también hay una pregunta aquí que nos formula uno de nuestros consultores, Luis, que se llama Jair Cerrada, ¿no? Y me gustaría, Jair, que tú formularas la pregunta directamente a Luis. Así que adelante. Gracias, Francisco, y buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ahí. Luis, hasta ahora, ¿qué no has podido lograr en el mundo de los recursos humanos? Oye, sí, me es más fácil decirte que hemos logrado muchas cosas, ¿no? Pero es que todo depende del ámbito donde estés, ¿no? Sí ha habido en algún caso la frustración de no poder cambiar una organización del todo, ¿no? Pero yo diría que si me hago un balance, me siento bastante satisfecho porque sé que el lograr lo ideal no es posible, ¿no? Pero sí, lo que sí he aprendido con el tiempo es que tú te tienes que poner unas metas logrables, ¿no? Y tú aprendes a tener la sensibilidad para esas metas. Y esas metas logrables deberían ser, primero que nada, localizar quiénes son las personas clave en las organizaciones. Y sobre esas personas, lograr una masa crítica para cambiar la organización como un todo, ¿no? Entonces, si nosotros nos concentramos en eso, yo creo que vamos a lograr muchas cosas, aunque a veces te ocurre que bueno, cuando estás en lo mejor, una de estas personas claves se va de la empresa o decide cambiar de rumbo, hacer otras cosas, y a veces es frustrante. Pero yo diría que en general se han logrado muchas cosas importantes. Y Luis, quería compartir también contigo, porque soy también del mundo de recursos humanos, es sacarlo de la operatividad y convertirlo en un líder estratégico. Yo creo que también ahí está la clave de un líder de recursos humanos para
que esté alineado con el negocio. Gracias, Luis. Sin duda. Gracias, Jair, por tu pregunta. Y justamente hablando de preguntas, te comento lo siguiente. ¿Qué preguntas recomendarías hacerse a los socios de recursos humanos de la organización actual? ¿Qué preguntas crees que pudiesen formularse el mismo equipo de recursos humanos? Así mismo. Así mismo, bueno, primero... La actual. Primero, la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿conozco yo muy bien o conozco el negocio en el que estoy trabajando? ¿Cuáles son las palancas de valor que tiene este negocio? ¿Cómo se mueven esas palancas de valor? ¿Quién las mueve? ¿Conozco el lenguaje del negocio? Yo me puedo sentar en una reunión comercial o en una reunión operacional y entender lo que están hablando ahí. Conozco cómo es la cadena de valor interna o cómo esta empresa se inserta en la cadena de valor del país o de la comunidad donde funciona. O sea, esas son las primeras preguntas que se tienen que hacer. Después, las otras es, bueno, mira, ¿quiénes son las personas clave en esta organización, ¿no? ¿Quiénes son los que son amigos? ¿Quiénes son los que interactúan mejor? ¿Cómo me acerco yo a esa persona? ¿Cómo le genero confianza? Hay toda una lista de interrogantes que tú te puedes hacer y después irlas cubriendo, ¿no? Para lograr posicionarte en una empresa. Y eso último que acabas de mencionar me parece vital, pues tener ese mapa de actores claves en la organización para saber exactamente cómo puedes tú desempeñar tu mejor rol como parte de ese equipo de recursos humanos, ¿no? Y uno tiene que tener una caja de herramientas disponible, ¿no? Donde están muchas cosas que nosotros usamos o que están relacionadas con el conocimiento del negocio y con el conocimiento del desarrollo del talento. El coaching del cual hemos hablado es fundamental, ¿no? Y bien utilizado puede ser un acelerador del desarrollo de las personas clave en la empresa. Tiene programas de entrenamiento, tiene interacciones uno a uno, tiene muchas cosas, ¿no? Claro. Luis, si en retrospectiva, con respecto a las posiciones que tú has ocupado, que han sido muchas y muy importantes, ¿qué harías de manera diferente si las volvieras a ocupar hoy? Me refiero a toda esa trayectoria que has hecho. ¿Qué harías diferente? Fíjate, estas cosas de las cuales estamos hablando son como revelaciones que uno va teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Que vas cayendo en cuenta, oye, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Afortunadamente yo he tenido buenos maestros también dentro y fuera de las organizaciones donde he estado, y muchos de estos han sido personas que no son de recursos humanos, sino son personas de negocio o de áreas operacionales o de áreas financieras o de áreas de todo tipo que te enseñan cosas, ¿no? Entonces lo que yo quizá haría mejor si pudiera tener esa oportunidad de hacerlo de nuevo sería ser más sistemático en el aprendizaje ¿cómo te digo? Documentar todo ese aprendizaje para tenerlo disponible, ¿no? Eso lo he tratado de hacer en los años recientes y también generar mis propios aportes, ¿no? Y eso me parece bien importante. Es fundamental y yo siento que este mismo espacio de Proactívate, Luis, quiero convertirlo en eso y agradezco a todos los invitados y a todas las personas que se conectan, porque justamente se trata de eso. Tú lo acabas de mencionar, ¿no? Fíjate qué interesante que una persona como tú, identifique que la sistematización de todas estas experiencias, de todas estas trayectorias que has tenido, sería algo que tú te gustaría pues tener como más presente, vamos a llamarlo así, a la hora de poder reconstruir este camino, ¿no? Y yo coincido totalmente con... Esa es la famosa gestión del conocimiento, ¿no? Hay algo que yo he aprendido también de todos estos maestros, que es la generosidad, ¿no? Tú sabes que hace muchos años la gente escribía un trabajo y después lo tenía escondido y entonces lo llegaba y lo
y nos presentamos. Todavía, Luis, Y oye, dame esa lámina. No, no te la puedo dar porque esa es mía. así es. Entonces, eso yo desde hace mucho tiempo no creo en eso, ¿no? Yo todo lo que escribo lo pongo y lo publico y se lo regalo a la gente porque yo creo que eso siempre me viene retribuido en muchas más cosas, ¿no? Pero yo veo colegas, por ejemplo, aquí, entre nuestros invitados de hoy, que está Adrián, que está Eduardo, que son súper generosos con su conocimiento, están todo el tiempo enseñándole a la gente sin pedirle nada a cambio, ¿no? Y esto no los hace sino más creíbles, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es correcto, es correcto. Y justamente escuchaba a una persona que participaba en algunos programas y decía estaba asombrado de la cantidad de información que recibe, ¿no? En términos de esa generosidad que tú hablas. Y creo que se trata de eso, ¿no? De que hay tanta abundancia actualmente de información y tantas cosas que aprender y tantas cosas que podemos trabajar que es inagotable este mundo de aprendizaje y de formación realmente, ¿no? Y eso es una gran bendición porque nos toca en estos tiempos. Pero, sin embargo, ese paradigma, tal cual como tú lo planteas, Luis, está muy presente aún, ¿no? El tema de que yo tengo una información y no quiero compartirla con otros por las razones que fuese. ¿Cuál consideras tú que ha sido entonces el principal obstáculo que has afrontado en tu rol como consultor empresarial y qué hiciste para resolverlo? Bueno, fíjate, el obstáculo principalmente se presentan en la comunicación, ¿no? Por eso tú tienes que ser muy efectivo en la comunicación de las ideas. Porque cuando se malinterpretan las ideas, entonces eso te hace perder mucho tiempo en pasar del dicho al hecho, ¿no? Entonces, eso en muchas ocasiones ocurre cuando las personas tienen ideas preconcebidas, que no quieren cambiar, ¿no? Porque a nadie le gusta cambiar, vamos a estar claros, ni siquiera para mejorar, ni que sepa que va a estar muchísimo mejor, la gente le gusta cambiar. Entonces, para tú convencer a alguien de que hay que cambiar algo, tienes que tener una argumentación muy poderosa, ¿no? Y yo en eso es lo que me he enfocado más, ¿no? En lograr tener argumentaciones que permitan convencer a la gente de los cambios que hay que hacer y transmitirles la información y lograr que ellos se conecten y logren ver que el que tú quieras cambiar lo que hacen no es para su mal, sino para mejorar. Eso yo creo que es una habilidad bien importante que nosotros tenemos que desarrollar, que es la comunicación y la argumentación, ¿no? Para poder transmitir las ideas y que las ideas sean comprendidas. Y sí, efectivamente, pues eso es fundamental y vamos por aquí por el chat vamos a publicar el libro justamente porque uno de los capítulos de tu libro que es justamente verdadero business partner, cómo recursos humanos puede ser un auténtico socio de negocio, realmente ahí conversa y plantea pues, ¿no? Esa gran importancia de ese aspecto de la comunicación y sobre todo de la confianza que se genera pues, en la unidad de negocio que atiende el área de recursos humanos, ¿no? Siempre y cuando se convierta en ese prototipo de socio del negocio como tal, ¿no? Ahora bien, el tema de la entrevista tiene que ver con esa transformación, ¿verdad? Entre socio y líder. ¿Cuál sería la principal diferenciación de esos dos elementos? O sea, ¿cómo pasar entonces de socio, que ya tú bien lo has descrito, etcétera, a ser líder del negocio como tal? Y fíjate, en la medida en que uno tenga una mejor comprensión del negocio, sí, ya tú cada vez vas teniendo vas adquiriendo la capacidad de poder hacer aportes importantes en la estrategia del negocio, ¿no? En cómo el negocio puede tener mejores resultados. Lo importante es tener el coraje después para que esas ideas que a ti se te ocurren por tu conocimiento integral que tienes de una organización, de un negocio, las puedas aportar y además sean atendidas con credibilidad y con respeto del resto de tus colegas, ¿no? Entonces, cuando tú logras eso, te empiezas a convertir en un líder del negocio, ¿no? De repente puede ocurrir
que, bueno, la gente diga, bueno, vamos a elegir quién es el próximo CEO de esta empresa. Oye, me doy cuenta que esta persona que es casualmente el vicepresidente de Recursos Humanos, tiene una visión del negocio y una capacidad de ir hacia adelante tan buena que ¿por qué no dejamos que él sea el que dirija la próxima etapa de este negocio, ¿no? Y eso está ocurriendo en muchos sitios, ¿no? Entonces, ahí hay un plus, digamos, que puede tener la persona de recursos humanos, que es el conocimiento de las personas, de los recursos con los que cuenta la organización y qué es lo que saben hacer mejor, cuáles pueden ser sus mejores aportes, cómo puedes interconectarlos a todos ellos para lograr mejores resultados. Entonces, cuando tú logras transmitir que tú eres capaz de hacer eso, muchas veces puedes ser considerado para posiciones de liderazgo ya integral. Y como te digo, eso ha ocurrido en muchas organizaciones. Ya, fíjate que aquí en el chat, justamente hablando de ese rol tan importante que necesita asumir el área de recursos humanos, Hugo Urdaneta tiene un comentario. Hugo, ¿tú pudieras formularlo de una manera breve directamente, Luis, y así aprovechar a saludarlo? Bueno, con mucho gusto, Luis. Aquí tengo su libro, mira. Gracias, Luis. Eres fan de Luis, entonces, Hugo. Bueno, me lo obsequié. Colega y maestro en muchas cosas. Sí, mira, no, es que realmente ese comentario que hacía Luis, para mí el primer paso fundamental es cuando la persona de recursos humanos se empapa realmente en los procesos medulares del negocio, conocerlo. Yo por lo menos tuve una experiencia que siempre me gustaba y algo que digo que con orgullo mucha gente, cuando estuve en el mundo petrolero, hubo gente que me preguntó, pues tú eres ingeniero petrolero, porque uno hablaba de los procesos, de las cosas, por supuesto, sin entender en el detalle mínimo, pero yo sabía en refinería qué se hacía en cada planta, qué se producía, los cortes de la refinación, el petróleo pesado, cómo se procesaba. Eso es importante. Y en telecomunicaciones también. Me gusta. Y eso es un tema de curiosidad también, de inculcar la curiosidad, porque bueno, a veces no es un curso para eso, es un curso de telecomunicaciones, sino que es preguntar, indagar, todas esas cosas. Y me gusta ese tema el gerente, de la posibilidad de que la gente de recursos humanos poco a poco vaya ocupando la posición de CEO, pero para lograr eso, no solamente él tiene que digamos, tener su fortaleza, su competencia, su visión estratégica y liderazgo, es también en los negocios en donde una persona puede estar como líder y tiene un equipo fortalecido de distintos gerentes y en eso contribuyen muchos recursos humanos también. Yo recuerdo que en la industria petrolera hubo casos, yo recuerdo Miguel Antonetti fue, siendo de recursos humanos, estuvo como subgerente de la división de Occidente en la GOEN. Y era porque también hay una estructura muy sólida que permite que se den esas cosas. Y ahí también recursos humanos tiene que aportar mucho. Claro, gracias Hugo por tu comentario y por tu saludo también. Bueno, magnífico, exactamente. Yo creo que es un tema, digamos, importantísimo, clave, porque en mi experiencia como CEO de Proacti, puedo también ratificar esto mismo que tú planteas, Luis, esta misma inquietud, ¿no? Me asombra recientemente incluso en un contacto con una empresa, cuando nosotros indagábamos, pues el equipo de consultores de Proacti, acerca del grado de conocimiento que tenía parte del equipo, ¿no? Que estamos interactuando por una necesidad justamente formativa. Y nos asombraba eso, ¿no? Tenían 5 años, 10 años en el negocio y muchas veces no, cuando hacemos preguntas sobre procesos de negocio, cómo se realiza, cuál es la estructura del negocio como tal en la base, hay un desconocimiento total de la operatividad. Y eso pues llama la atención y justamente creo que la clave en la medida tal cual como tú lo planteabas, Luis, es ese posicionamiento que se puede tener, ¿no? Luis, quisiera preguntarte algunos elementos que tienen que ver con
¿cómo definirías tú una área que en Proactive queremos seguir impulsando, que es el liderazgo todoterreno? ¿Cómo defines tú lo que es un líder todoterreno? Fíjate, yo creo que el liderazgo tiene, por supuesto, unos componentes personales que vienen con cada quien, ¿no? Pero muchos de los temas de liderazgo se pueden aprender también, ¿no? Y cuando tú hablas de todo terreno, que es lo que me imagino lo que quieres decir es alguien que se pueda mover en cualquier área, en cualquier situación, en cualquier eventualidad, tanto en la época de crisis como en la época normal, como en la época de crecimiento, como en la época de reducción. O sea, que sea capaz de moverse en todo eso, ¿no? Yo creo que para que eso se dé, tiene que haber unos elementos básicos, ¿no? Yo incluso tengo algunas cosas escritas sobre eso, pero que tú pudieras hacer el assessment o la evaluación pues, de la situación en la cual estás y tomar una serie de medidas que a veces pueden ser básicas o de emergencia, como para entender dónde estás parado, ver cuáles son los mejores recursos con los que cuentas, ver cuáles son las principales cosas que hay que hacer y después tienes que, independientemente de donde esté la gente, poderla mover de una manera ágil para que las personas más capacitadas asuman las tareas más complejas y más perentorias que hay que hacer en un momento dado de la organización, ¿no? Un caso real y típico fue lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo ahora, nosotros funcionamos con, suponte, 38 tiendas en los mejores centros comerciales, un call center, un área digital, etcétera. Y de repente te dicen, no, las 38 tiendas a partir de mañana están cerradas, el call center, la gente no puede ir a trabajar porque no puede salir de su casa, etcétera, ¿no? El día de 15 de marzo cuando se decretaron todas estas medidas por la pandemia. Entonces, ¿qué haces? Te quedas sin ingresos, te quedas con la gente asustada que no sabe qué hacer y temerosa de que va a perder su trabajo, etc. Sí. Meses después tú te das cuenta de que lograste pasar y sobrevivir a esa situación sin votar a nadie, logrando reconvertir a las personas para que pudieran hacer otras tareas en esa situación en la cual no podían hacer sus tareas normales, y esas tareas productivas permitieron que la empresa se sobreviviera y por otro lado aprovechar todas las ventajas que dio el apoyo de los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, esta capacidad de tener la cabeza fría, de sentarte a pensar, de ver qué es lo prioritario, cuáles son tus personas más capacitadas, cómo las puedes movilizar para asignar, independientemente de que eso no sea su tarea normal, esas personas más capacitadas para que asuman esas tareas más difíciles y rápidamente apoyarlos para capitalizar los resultados. Eso es lo que yo diría que es el liderazgo todoterreno. Y la capacidad principal es lograr orquestar esos equipos en esa manera. Excelente. Gracias, Luis, por tu definición. ¿Qué desafío tienes actualmente? Bueno, actualmente yo me estoy planteando una transición para dedicarme nuevamente más al tema de consultoría, porque tengo requerimientos, tengo la inquietud y me gusta mucho además. Y estamos impulsando este emprendimiento del cual tú mencionaste, con un coaching que ha sido una empresa que nosotros la denominamos una empresa ágil, porque arrancó hace apenas año y medio y hoy en día tiene ya más de 30 empresas clientes en Latinoamérica, tiene más de 40 coaches trabajando en la red de la empresa, tiene más de 2000 sesiones de coaching
para dar servicio. Entonces nosotros nos hemos planteado esto como un reto de servicio público. O sea, nosotros, la intención, por supuesto es un negocio, pero la intención es que Latinoamérica sea mejor, que las empresas de Latinoamérica sean mejores, que los profesionales de Latinoamérica den todo su potencial. Entonces, con eso en la mente, ya tú sabes, es un approach muy diferente a que simplemente lo ve como un negocio, ¿no? Entonces, me quiero dedicar mucho, el desafío principal que tengo es darle un impulso máximo a esto, ¿no? Excelente. Y trabajar para las empresas que puedan requerir mi apoyo como consultor, como consejero, como asesor, directivo, etc., ¿no? Claro, claro, seguro son menos ejecutivo, más de consejero, asesor, etc. así, más de socio justamente, ¿no? Exactamente. En eso. Luis, la persona que más admiras, ¿quién es? Bueno, son muchos, ¿no? Muchas personas que Y de admiro. todas esas, si pudieras decir algo así como que en términos superlativos o en orden de prioridad. Mira, yo diría en muchos campos, en el campo familiar, bueno, mis padres yo los admiro mucho por todos sus logros y que nos hicieron a nosotros. En el campo empresarial, yo he tenido grandes maestros. Puedo mencionar a Javier Hernández, que fue mi jefe como director de refinación en Petróleo de Venezuela, de quien he aprendido y sigo aprendiendo todos los días en la interacción como amigos que tenemos. Leodoro Ventosilla, así tú lo conoces, Sí, consultor extraordinario y además mi maestro en muchísimas cosas, sí. y así sucesivamente, ¿no? En cada campo, yo diría que tengo personas que admiro mucho, ¿no? Yo no podría decir una sola persona, pero sí quizá el tipo de persona, ¿no? Y el tipo de persona es ese tipo de gente generosa con su conocimiento, abierto a siempre a compartir, a hacer y a enseñar, ¿no? Y no solamente los admiro, sino que los trato de modelar también. Qué bueno. Tienes una voz gruesa, Luis. ¿Te gusta cantar? Me encantaría, oye, mi verdadera vocación es ser estrella de rock. Lástima que no tengo oído musical, ¿no? ¿Y cuál es la canción que más has cantado en la ducha entonces? Fíjate que eso yo lo uso en mis clases de la universidad para explicar la diferencia entre competencia y capacidad o talento, ¿no? Hay talentos que uno tiene y hay talentos que no tiene, ¿no? Y precisamente uno tiene que tener la capacidad de identificar los talentos, ¿no? Yo, aunque me pusieran a Mick Jagger de maestro a tiempo completo, yo jamás iba a aprender a tocar, a cantar, ni a los grandes guitarristas a aprender a tocar guitarra, pues no tengo ese talento, ¿no? Puedo tener otras competencias, ¿no? Canciones, bueno, hay muchas canciones. Hay una canción. La preferida tuya, que tú que siempre... Hay una de mis canciones, una canción que es una de mis preferidas, se llama In My Life, de los Beatles, que es una de mis preferidas. Los invito a que la escuchen que es muy especial para mí. Qué bueno. Luis, si tuvieses la oportunidad de cenar, y esto es una pregunta que también hago siempre a nuestros invitados, si tuvieras la oportunidad de cenar con cualquier persona en el mundo, existente o no, ¿a quién invitarías? De cenar con una persona. Con una persona. ¿Y a quién invitarías? Puede ser una persona existente o no. ¿A quién invitarías? Oye, esa me la pones muy difícil, ¿no? Tú sabes que a mí me gustaría cenar con mi papá otra vez, ¿no? Porque me quedé con muchas cosas por preguntarle. Se las pregunto todos los días y él me las responde, pero me encantaría cenar con él y conversar con él sobre esas cosas. Qué bueno, qué bueno. Y siento que, y lo hemos dicho acá también en Proactívate, el espacio de reconocimiento
digamos, no solamente de nuestros ancestros, sino de nuestra familia, de nuestras raíces. Siento que es un factor fundamental para podernos, digamos, superar, ¿no? Constantemente. Y qué bueno que mencionas eso, y es una de las cosas que también me encanta en este espacio de poder acercarnos a esto que son los profesionales también en su aspecto humano. Bueno, les comento que Luis tiene también una hermosa familia con 3 hijos, ¿verdad? Una esposa también que lo quiere, lo admira, lo respeta. Y por acá también tenía el nombre de Vivian, exactamente. Y bueno, dentro de esos hijos, pues tiene también un orgullo, ¿no? En términos de su desarrollo de carreras profesionales, ¿no? 5 nietos. Ay, 5 nietos, eso sí no me lo había comentado, imagínate, qué belleza, ¿no? Excelente ese elemento. ¿Cómo justamente ubicas ese rol, Luis? ¿Cómo se puede vincular mejor el rol de conexión entre recursos humanos y la familia de los trabajadores o la familia de los empleados en una organización? Oye, eso es súper, súper importante, Francisco. Fíjate que, y esa es una de las cosas que aprendí hace muchos años, y te lo voy a relatar con un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en la industria petrolera, se acostumbraban a hacer una fiesta de fin de año para los trabajadores, por ejemplo, en la refinería Cardón, donde yo era el gerente de recursos humanos, trabajaba con Javier Hernández justamente en ese tiempo, que era el gerente general. Leopoldo Guerrevera era su gerente general, unas personas extraordinarias, grandes profesionales. Yeah. Y en esa época, tradicionalmente se hacían 2 fiestas, ¿no? Una para lo que llamaban el personal nómina mayor o profesionales y gerentes, y etcétera, y otra para los obreros. Y esas fiestas tenían un perfil muy diferente, ¿no? Porque unas eran formales, las otras eran muy informales y muy abiertas para otro tipo de actividades. Había una donde iban los trabajadores con su esposa y etcétera, y en la otra eran solo los trabajadores. Entonces ocurrían a veces incidentes cuando la gente tomaba. Entonces decidimos hacer un cambio radical de paradigma, ¿no? Que fue la fiesta de los trabajadores, obreros, etcétera, hacerla igualita a la fiesta de la nómina mayor. Eso quiere decir con una orquesta de primera, con obsequio de primera, con una recepción en la puerta del equipo de gerencia, y además mandarles una invitación a su casa, a cada uno, donde se invitaba también a su esposa o a su pareja, pues, que estuviera en ese momento. Bueno, eso fue una cuestión extraordinaria. Las personas, los esposos y esposas de los trabajadores lo agradecieron muchísimo. Se integraron, se sintieron respetados. Entonces ahí tú te das cuenta que la empresa también puede contribuir a fomentar esos valores familiares y a integrar a la familia entre ellas, y hacer elevar el nivel de vida de las personas, no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista, digamos, espiritual y moral, etc. Entonces, ese ejemplo a mí me marcó siempre, y siempre he tratado de que esto sea así, ¿no? De que las familias entiendan qué es lo que hace la persona en el trabajo, de que lo aprecien, de que sepan que no es solamente ganar dinero, sino también a participar en una serie de cosas, y sin entrar en cuestiones demagógicas, ni entrar en cuestiones que sean panfletarias, sino reales, pues que la gente sienta que la empresa puede dar un aporte adicional al simple salario y todas estas cosas. Así es, así es. ¿Cuál es tu plato preferido? Ahí también me agarraste, porque tengo unos cuantos, ¿no? Pero me encanta la comida española en general. Ok. ¿Y algún plato en particular dentro de esa comida? Todos esos arroces, el pulpo a la gallega, Imagínate.
arroz con bogavante, todo ese tipo de comida me encanta. Qué bueno, qué bueno. ¿Y bebes algún tipo de bebida alcohólica? ¿O tienes alguna Eh, preferencia? Antes más que ahora, pero siempre sí, yo tomo socialmente, me gusta mucho el vino, en algún momento me puedo tomar alguna otra bebida, pero básicamente eso. Muy bien. ¿Y tu ciudad preferida cuál es, Luis? Tú que has viajado también tanto. Mira, a mí también, tú sabes, yo creo que eso depende mucho de lo que te traiga a tu mente, ¿no? La ciudad. Por supuesto, recuerdo mucho mi ciudad natal, Caracas, donde viví y crecí, me formé originalmente, pero ahorita vivo en Bogotá y me considero un ciudadano de Bogotá que me encanta y me he integrado mucho a la ciudad y a su gente. Nueva York me encanta, Madrid me encanta, Barcelona me gusta muchísimo. Ya. Valladolid, donde vive mi hija, también es una ciudad. Fíjate. Y también me trae recuerdos por temas de épocas que pasé de estudio o de trabajo en California, San Francisco. A mi esposa le encanta San Francisco también. Y en Nueva York. Son ciudades que todas te traen grandes recuerdos. En buenos recuerdos, está bien. ¿Qué te gusta bailar? Yo soy malísimo en eso, pero la música en general me gusta. Okay. La que esté en la fiesta. La que esté ahí presente, pues. Está bien. Exacto. Bueno, realmente hay muchas cosas, Luis, que de esta conversación que valoro altamente y agradezco altamente de tu parte la generosidad también, y eso quiero destacarlo, pues la generosidad que has tenido conmigo en particular y en realidad con todos tus aportes y toda tu trayectoria. Quisiera preguntarte lo siguiente, Luis. Tienes una familia extraordinaria y ¿qué legado le gustaría dejar a tu familia? Mira, a mí me gustaría, y fíjate que esa pregunta yo se la hago también muchas veces a mis estudiantes y también cuando me toca algún programa de entrenamiento de gerente, etcétera. Yo digo que hay 5 anillos del éxito, ¿no? Y los 5 anillos del éxito, primero es el ego, o sea, cómo se siente uno con uno mismo. Después está la familia, que puede ser tu familia, tu esposo, tus hijos, tus nietos, o tus hermanos, tus padres, o sea, tu familia extendida, o algunos no tienen familia, pero tienen unos amigos que son como su familia. Después está el trabajo, ¿no? El trabajo uno tiene que levantar todos los días con ganas de ir al trabajo, ¿no? Si tú te levantas pensando que qué desgracia que tengo que ir, eso es muy, muy triste, ¿no? Y después está la comunidad hoy en día, bueno, cada vez está más claro que tú tienes que ser solidario, ¿no? Con los congéneres, porque Peter Drucker en uno de sus libros, creo que fue New Realities, que él decía que los dinosaurios habían durado 400 millones de años siendo la especie hegemónica en el planeta y de repente se desaparecieron, ¿no? Y los seres humanos apenas tenemos desde que se paró el primer mono a caminar en 2 patas hasta el día de hoy, 3 millones de años cuando mucho. O sea que en el tiempo que vivieron los dinosaurios pudieran aparecer y desaparecer 100 veces o más, ¿no? Y o sea, el mensaje es que somos una raza muy frágil y que si no nos ayudamos uno a otro estamos mal. Pero el quinto anillo es el legado, ¿no? Justamente. Yeah. Y el legado es qué es lo que va a pasar con tu memoria después que ya tú no estés. Y eso, lo importante es que eso no se hace en la semana antes de morirte ni el año antes de morirte. Eso hay que construirlo durante toda la vida. Mientras antes uno esté consciente de eso, es mejor, ¿no? Y en el caso particular mío, bueno, a mí me gustaría ser recordado como una persona honesta, correcta, que tiene, que fue un buen padre de familia, que fue un buen compañero, amigo, y
en la medida en que esa memoria se vaya disolviendo en el tiempo, bueno, quede al menos algo de eso allí en la gente que viene después de mí, ¿no? Claro. Qué bien, qué bien. ¿Qué te desafía para ser cada día mejor, Luis? Con esto vamos ya cerrando la entrevista. Bueno, el desafío es levantarse todos los días con ganas de mejorar, ¿no? No es fácil. Hay veces que uno está y también en la medida en que pasa el tiempo, ya uno no tiene las mismas energías, tiene que buscar las energías de otra manera. ¿Cómo es eso, Luis? Las energías hay que reactivarlas todos los días, Luis, así como los carros eléctricos ahora, enchufarse y tú sabes, enchufarse en la buena vibra, en la buena consistencia, ¿no? Exactamente, y ese es el desafío, ese es el principal desafío. Muy bien, muy bien. Oye, Luis, bueno, esta ha sido una entrevista maravillosa. Quiero darte las gracias por esta conexión el día de hoy. Realmente encantado y un privilegio tenerte acá con nosotros en Proactívate. Gracias a toda esta videoaudiencia que está conectada en este momento. Quiero pedirles a toda esta audiencia un gran aplauso para este maravilloso invitado del día de hoy. Realmente valoramos, Luis, tus aportes, tus comentarios, tus respuestas. Excelente realmente todo lo que nos has planteado. Y bueno, esta es tu casa, ¿no? Para cuando realmente consideres que podamos generar, y ahí comienza a caer las flores en el chat de acá de Zoom, ¿verdad? Excelente entrevista, maravillosa entrevista, felicitaciones, gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Algunas palabras ya para cerrar y poder anunciar a nuestro próximo invitado, Luis. Dejo contigo el micrófono nuevamente. Bueno, nada, solamente me queda agradecerle esta oportunidad. Yo creo que una de las cosas que yo más aprecio es interactuar con los colegas, amigos. A veces uno está lejos y no tiene muchas oportunidades de compartir y desarrollar las ideas, y esto para mí siempre es una gran oportunidad. O sea que mi palabra es agradecimiento, ¿no? Y no solamente a quienes asistieron, sino a quienes vean esto posteriormente, y a ti, Francisco, Bárbara, por la invitación, y seguimos en contacto. Gracias, Luis. Bueno, nuevamente agradecido contigo. Nuestro próximo invitado es Winston Muscategui. Él actualmente está residenciado en Panamá, es promotor de prosperidad empresarial, fundador de una empresa muy exitosa, se llama Valor Humano Latinoamérica, y nos estará comentando sobre eso mismo, ¿no? Sobre cómo generar eso que llama metodología BHL para potenciar equipos de trabajo. Así que no se pierdan la oportunidad de escuchar y de interactuar con Winston Muscategui. Es un empresario sumamente exitoso y va a agregarnos valor en este paso de Proactívate. Por mi parte, agradecido por esta conexión con todos ustedes. Gracias a todos nuestros amigos, familias, equipo de Proacti por estar conectados. Los esperamos el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en Proactívate. Gracias a todos, bendiciones y feliz día.